Pues primeramente gracias a Patricia y gracias a los pacientes que se conectaron a tiempo, porque el tema que vamos a hablar hoy es una causa súper frecuente que la mayoría de las personas lo padecemos, pero no sabemos cómo lidiar con esto. Entonces muchas veces consideramos que, porque yo creo que todo el mundo tiene estrés, siempre hay algo, se enferma una persona, no sé, tenemos algún problema en el trabajo, cualquier cosa. El punto es de que no sabemos cómo canalizar ese estrés. Entonces muchas veces lo que hacemos es comer, comer y seguir comiendo. Entonces, pues por esa razón decidimos hacer esta charla que Patricia, que es psicóloga, nos va a hablar sobre pues, el estrés. Ok, gracias. Helen, buenas noches a todos los que estamos. Gracias, como dice Helen, por la puntualidad. Yo sé que es difícil encontrar el tiempo muchas veces para este tipo de actividades, pero sí es bonito pues ver que aunque somos pocos, pues hay algunos que han podido hacer el espacio y el esfuerzo de estar presentes, porque al final son situaciones y son actividades que son fundamentales para el bienestar emocional. Y si no encontramos nunca el tiempo para este tipo de actividades, no vamos a encontrar el tiempo tampoco para sentirnos bien. Es una charla de 40 minutos, 45 minutos, es cierto, tenemos muchas cosas, pero por lo menos los que están aquí presentes han hecho ese esfuerzo de organizarse, me imagino, a cómo han podido para poder estar presentes, ¿verdad? Entonces les agradezco siempre a Helen por tomarme en cuenta en sus actividades y vamos a comenzar entonces con la charla de hoy. El título pues que elegí es estrés el peor enemigo, ¿verdad? No significa que sea el único enemigo, pero creo que actualmente es uno de los que más está afectando en la vida a nivel mundial. Ya no es a nosotros, ya no es a nivel nacional, es a nivel mundial. Y después de la pandemia, pues todas estas situaciones también se han venido aumentando, ¿verdad? O han cambiado en realidad, porque el estrés pues siempre ha existido, el estrés siempre estaba antes de la pandemia, pero ahora hay muchas otras situaciones que antes no nos estresaban y ahora sí lo hacen, añadidas al estrés que antes existía, ¿ok? Entonces vamos a ir siguiendo las diapositivas, cualquier cosa, cualquier pregunta, pueden interrumpir para poder participar. Entonces vamos a comenzar haciendo una pequeña definición para que estemos claros de a qué me refiero cuando hablamos sobre estrés, porque hay muchas situaciones que se asemejan o muchos términos como pueden ser la ansiedad, como puede ser el estrés, ¿verdad? Es una sensación, es una emoción que es. Entonces lo vamos a definir como un proceso obviamente psicológico, pero muchos dirán a lo mejor, ok, pero el estrés no es solo psicológico, porque cuando estoy estresado me duele el estómago, o cuando estoy estresado me duele la cabeza, ok, pero el proceso en sí, inicial, es algo psicológico, que después viene a expresarse por medio de otras expresiones corporales y vamos a ver incluso culturales de nuestro lenguaje, de nuestro comportamiento. Pero en sí lo definimos como un proceso psicológico y es un proceso porque vamos a ver que tiene varias etapas. No es solo un momento estresante. Es un proceso donde hay diferentes momentos en los que en cada momento va viendo diferentes características. ¿Cuándo surge este estrés? Cuando existen demandas en nuestro entorno que nos provocan una exigencia frente a la cual no somos capaces de dar la respuesta adecuada. En otras palabras, cuando existen demandas para los que no tenemos los recursos suficientes. Es decir, el entorno me exige algo a mí y yo no puedo darle respuesta de la manera que yo quisiera, ni en la forma, ni en el tiempo como yo quisiera. Un ejemplo, yo tengo un examen y tengo que estudiar para ese examen. Entonces, al yo tener que enfrentarme a esa exigencia del entorno, que es alcanzar una determinada calificación en mi examen, ¿verdad? Si yo no tengo todos los recursos que a mí me permiten sacar la máxima calificación, por ejemplo, eso me va a causar a mí una situación de estrés, ¿ok? Entonces, cuando existen demandas para las que no tenemos los recursos suficientes, y podemos poner miles de ejemplos. Estoy en la carretera, hay un accidente y mi exigencia al entorno es que tengo que llegar en 10 minutos a un determinado lugar. Y ese accidente me está impidiendo tener los recursos para cumplir con esas demandas. Entonces aparece el estrés, ¿ok?
Y así como les digo, podemos dar muchas y creo que pues se les ocurren miles de ejemplos, pero eso era un inicio como para que entendiéramos que el estrés es un proceso. Y como proceso que es el estrés, tiene fases que vamos a ver ahorita. Ahí están las 3 fases del estrés. Iniciamos con una fase de alarma. La fase de alarma es la primerita. Es el momento en el que aparece ese estresor. Cuando hablamos de estresor, es lo que nos está estresando. Una persona, una actividad, un lugar. Ese estresor es el que me causa este proceso psicológico que llamamos estrés. Entonces, cuando aparece ese estresor, ¿qué es lo que sucede en mi cuerpo? Y si empezamos a hablar cada uno, podrían ser diferentes sensaciones en cada uno, pero hay algunas muy comunes. Aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar y todo eso cuando intentamos resolver o hacer frente, como dice ahí, a ese estresor. Entonces ahí comienza el estrés y comienza una fase de alarma, como diciendo mi cuerpo me dice y mi mente me dicen, ok, cuidado, no lo estamos logrando, no lo estás haciendo bien, vas a llegar tarde. Entonces todas estas emociones se engloban en la fase de alarma. Pasamos a la segunda fase, una fase de resistencia. Siguen aumentando tanto el riego sanguíneo como la presión arterial. Y ese estresor persiste y sigo sin lograr controlarlo o resolverlo 100%. ¿Okay? Entonces, seguimos como que aumentando el nivel y yo me sigo estresando. Y las emociones y sensaciones de mi cuerpo siguen siendo esas. Un aumento del riego sanguíneo, un aumento de la presión arterial, hasta que llega un momento donde ya pasamos a una tercera fase, que es una fase de agotamiento. La fase de agotamiento es una última fase. Es cuando ya este estrés se ha vuelto tan persistente que nos empieza a afectar en otras áreas, como pueden ser problemas psicológicos que se puedan causar debido a este estrés. Daños patológicos. Cuando hablamos de daños patológicos, pueden ser daños renales, daños en el hígado, problemas cardíacos, por ejemplo, aumento de irritación gástrica, como ponía al inicio. Cómo es increíble la cantidad de casos que existen de problemas gastrointestinales que vienen relacionados con el estrés y que van al doctor, se hacen exámenes y el doctor les dice, pero es que no tiene nada, le hemos hecho todas las pruebas necesarias y no encontramos ninguna causa de ese malestar que usted tiene. Entonces, hay que analizar la parte psicológica también, porque en esa fase de agotamiento, como ven ahí, hay un aumento de la irritación gástrica y eso va a causar malestar y problemas alimenticios. Sobrecarga muscular, por ejemplo, sobrecarga en la zona de las cervicales puede ser. Disminución de capacidades, es decir, no estamos al 100% de nuestras capacidades para estudiar, para manejar, para trabajar, para memorizar. Entonces, esta fase de agotamiento es como ya cuando en realidad debemos de percibir esta situación y buscar ayuda, porque la fase de alarma y la fase de resistencia pueden llegar a ser controlables si tuviéramos los recursos y las herramientas para controlar y manejar nuestro estrés. Pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos podemos decir, es difícil para nosotros manejar este estrés, por lo que se vuelve constante en el tiempo. No es solo una hora que me estreso, no es solo un día que me estreso, es un día y es el otro día y el otro día hasta que llegamos a esta fase de agotamiento donde muchas áreas de nuestra personalidad quedan afectadas. Problemas psicológicos, daños patológicos, aumento de la irritación gástrica, sobrecarga, disminución de capacidades y otras muchas que se dan en esta fase de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Detectar nosotros mismos con este cuadro que estamos viendo aquí, si en realidad estamos en una fase de agotamiento o lo hemos estado y evitar estar en un futuro en una fase de agotamiento, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a ver al final de esta presentación una serie de estrategias para disminuir las posibilidades de llegar a esa fase de agotamiento y que esas fases de alarma y esas fases de resistencia sean más breves y tengan una resolución positiva que no llegue a afectar en tantas áreas a nuestro cuerpo. Todas estas afectaciones que nos trae el estrés, ¿verdad? Están implicadas, miren, en cuántos aspectos de nosotros.
La parte fisiológica creo que la tenemos clara, ¿verdad? Tiemblo, sudo, me duele el estómago, aumenta el riego sanguíneo, aumenta el ritmo cardíaco, ¿verdad? Los cognitivos, es decir, no me concentro a como yo quisiera porque estoy súper estresado y tengo que estudiar para un examen, pero estoy estresado y no logro concentrarme. O estoy en mi trabajo, en una situación familiar. Y Yo entonces ya tengo no puedo solución en concentrarme. el actividad. Ahí vamos a ver. Mira, allá. Los afectivos emocionales, ¿ok? Estos componentes son muy importantes que los logremos comprender. Los componentes afectivos emocionales es cómo el estrés llega a controlar nuestras emociones. La alegría, la tristeza, el enojo, son emociones básicas que nosotros tenemos. Pero cuando estamos estresados, ¿alguien está hablando o alguien tiene, creo, el micrófono y se le escucha demasiado? Tengan cuidado. Sí, doña Marcia, si puedes silenciar o si vos lo puedes silenciar. Ya lo silenciaron. Okay. Disculpa, me estoy integrando. Buenas noches. Tranquila, buenas noches. Bienvenida. Entonces, los componentes afectivos emocionales llegan, nuestras emociones normales que tenemos en el día a día, como son la tristeza, como son la alegría, el enojo, llegan a verse afectadas por el estrés. Entonces, reaccionamos en la mayoría de los casos en una manera exagerada. Si yo estoy estresado porque tengo una situación laboral que me ha estresado durante el día y llego a mi casa y mi hijo hace algo incorrecto o bota el plato de comida, mi reacción va a ser excesivamente negativa a como debería de ser. ¿Por qué? Porque estoy cargando una situación mental que yo traigo y obviamente me va a desbordar esta situación y mi niño no tiene absolutamente nada que ver con la situación que yo traiga, ¿verdad? Pero sin poder controlarlo, estos componentes afectivo-emocionales se ven muy estrechamente relacionados con el estrés y tenemos que aprender a manejarlos. ¿Por qué? Porque estos problemas afectivo-emocionales nos van a llevar a enfrentamientos con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, cuando a lo mejor ellos no tienen nada que ver con la situación o con el estresor que yo tengo, que puede ser, pongo un ejemplo, el trabajo. Otro componente muy importante es el comportamental, es decir, ya no solo que me enojo más de lo normal con mi hijo, es que mi comportamiento puede ser agresivo y lo puedo llegar a golpear porque me enojé con él, ¿verdad? Entonces ya paso de una emoción a una conducta inadecuada por el hecho de estar estresado. Y esa misma conducta yo no la tendría si no tuviera ese estresor y si no estuviera en esa fase de agotamiento. A lo mejor si mi hijo botara el plato en otra circunstancia, yo no me voy a enojar como hago en este momento. Pero al tener esta sensación de estresor conmigo, que vengo cargando y que no he sabido manejar, entonces mis comportamientos van a ser inadecuados. Hasta el punto de situaciones de intentos de suicidio, por ejemplo, o de autolesiones cuando hay mucho estrés. Eso también son componentes comportamentales. Cuando soy incapaz de manejar la situación y llevo mucho tiempo con un estresor que no he logrado superar, hay personas en las que cometen, pues obviamente, muchas conductas que son muy inadecuadas contra sí mismos, no solo contra los demás. A eso se refiere cuando hablan de componentes comportamentales. Y por último, están los componentes socioculturales, y eso es muy importante también que lo entendamos. Cómo la sociedad nos hace entender a nosotros el estrés. ¿Y por qué? Porque quiero que hagamos pues un pequeño inciso aquí. Yo siempre tengo, o repito mucho, el ejemplo de las personas que consideran que cuanto más tarde me voy de mi trabajo, soy mejor trabajador. Entonces, cuantas más horas dedico a estar en mi trabajo y en la oficina, y si soy el último en irme, voy a ser el más valorado. Y eso es lo que la sociedad nos ha venido enseñando siempre. Y no es así, es totalmente incorrecto. El mejor trabajador debería ser el que mejor organiza su tiempo para lograr terminar sus tareas y salir el primero de la oficina, no el último, porque es el que sabe combinar su trabajo con su vida familiar y su vida social, ¿ok? Entonces, esa parte sociocultural es muy importante, como la sociedad nos bombardea con mensajes de estrés y como que el estrés en exceso llega a ser algo como positivo y algo interesante, algo que me hace tener mayor poder tal vez, y no es así. El que tiene más poder es el que es capaz de manejar su estrés
y combinar una vida laboral con una vida social, familiar, adecuada, ¿verdad? Entonces, y eso cambia mucho también en las diferentes culturas con las que nos podamos encontrar, ¿verdad? Los horarios de trabajo, el ritmo de trabajo que tengan en diferentes otros países, ¿verdad? Entonces, pero sí es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? No dejarnos muchas veces engañar por esos falsos mensajes de que el estrés es algo bueno. El estrés no es bueno, tenemos que saber manejarlo para poder vivir tranquilos, ¿ok? Y no nos tiene por qué dar más poder que otras personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero también relacionar, obviamente, porque siempre pues que trabajamos las charlas con Helen, me gusta relacionarlo al objetivo principal que ella trabaja, que es la nutrición y los hábitos alimenticios adecuados, y es cómo el estrés y la alimentación están tan estrechamente relacionados. Y hay dos vías por las que el estrés nos viene a repercutir a cada uno de nosotros. Dos vías que son alternativas, digamos, o que con cualquier persona pueden darse cualquiera de las dos, ¿verdad? Uno es el aumentar nuestra ingesta de alimentos, ¿verdad? Es decir, ese estrés bloquea mi saciedad, entonces no me siento nunca saciado y sigo buscando alimento, ¿verdad? Y normalmente suelen ser alimentos con un alto contenido calórico, ¿verdad? Y que no suelen ser lo más nutritivo o lo más recomendado. El otro polo opuesto sería cuando esta situación estresante llega a causar una disminución de la ingesta de alimentos. Es decir, no siento hambre, no quiero comer, me siento tal vez desanimado, desmotivado, entonces dejo de alimentarme, ¿verdad? Y obviamente también esto repercute en mi alimentación, ¿verdad? No vamos a pensar que el aumento de ingesta de alimentos es lo bueno, es lo malo, perdón, y la disminución es la correcta. No, ninguna de las dos es adecuada, ¿verdad? El estrés no debe o deberíamos de llegar a un punto donde nuestra alimentación fuera completamente normal y saber sobrellevar este estrés, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambas opciones, tanto el aumento como la disminución, son perjudiciales para nuestra salud, ¿ok? Porque la disminución, cuando hablo de disminución, es una disminución a lo normal que deberíamos de estar consumiendo, ¿ok? Entonces no es algo positivo. Y el aumento obviamente va a traer también problemas de salud. Entonces, ninguna de las dos opciones es adecuada y ambas opciones van a llevarnos a problemas de salud. Entonces, ¿cómo lograr? Primero lo que tendríamos que identificar, ¿verdad? Es muy importante cuál de estas dos situaciones se está dando en cada uno de ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes se sienten en una situación muy estresante, ¿qué es lo que sucede en relación a su alimentación? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué alimentos buscan, verdad? Entonces, para poder trabajar en esta situación. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es detectar, incluso puede ser que haya situaciones en las que se dé una y en otra época del año, pues en vez de aumentar mi ingesta, pues la disminuyó, porque fue otra situación diferente. Pero sí tenemos que ser conscientes siempre de qué es lo que está sucediendo con nosotros cuando estamos estresados, de analizarnos, de tener la capacidad de tomar el tiempo y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está estresando? Para poder detectar qué es lo que está sucediendo con mi alimentación. Otros errores relacionados con la alimentación que se suelen dar cuando hay situaciones muy estresantes, el primero es, bueno, este está relacionado con el aumento también de la ingesta de alimentos, pero a veces no tiene por qué ser solo el aumento, sino que simplemente buscamos alimentos hipocalóricos, ¿ok? A lo mejor no los estamos consumiendo más de lo normal, pero lo que buscamos más es este tipo de alimentos, ¿ok? ¿Por qué? Todo esto siempre tiene que estar relacionado con, o todo tiene una lógica, ¿verdad? Y tiene que ver con las hormonas y con los neurotransmisores que las hormonas provocan. En mi cerebro, ¿verdad? Los alimentos hipocalóricos van a causar un efecto de placer que hace que el estrés se disminuya, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hablar después? Que hay otras muchas formas de encontrar ese placer para eliminar el estrés que no tienen que ser con estos alimentos hipocalóricos, ¿verdad? Pero esta es una forma rápida en que el cerebro me pide ese tipo de sustancias que me generan placer en mi cerebro de la manera más rápida posible, ¿ok? Pero obviamente es un error, porque estoy perjudicando a mi salud y a la alimentación equilibrada que puedo estar teniendo, más si estoy en un proceso a lo mejor de control de mis hábitos alimenticios
y se viene a romper porque estoy sufriendo una etapa de estrés y vengo a romper un proceso tal vez de meses que había logrado avanzar y vengo a romper con estos avances que había tenido, ¿ok? Otro de los errores que se dan en muchas ocasiones es la falta de tiempo para practicar ejercicio. Y en todas mis charlas, en todas del tema que sea, siempre voy a hablar de lo importante que es la práctica del ejercicio y de encontrar el tiempo para practicarlo, porque igual, de la misma manera, el deporte provoca en mi cerebro esas mismas sustancias que me hacen sentir placer, lo provoca el deporte. ¿Y qué manera más sana de sentir placer en lugar de con estos alimentos hipocalóricos que salen en el número 1 que practicando ejercicio? ¿Dónde está el problema? Primero, que tal vez nunca lo hemos hecho el ejercicio, pues a lo mejor, y nos falta esa iniciativa, ok, busquemos a alguien, busquemos un entrenador, busquemos un amigo que nos guíe en este proceso. Número 2, lo hacemos tal vez, pero no lo hacemos tan habitual como deberíamos, ok, entonces tengo que establecer un horario de cuántas veces practico deporte. No me sirve con que me digan que un día a la semana salen a caminar. Eso no es una práctica de ejercicio rutinaria. Eso es que cuando me apetece, pues voy a dar un paseo, pero una práctica de ejercicio, mínimo 3 días, mínimo, y cada vez son más los estudios que dicen que 3 días sigue siendo hasta poco, ¿ok? Entonces, el encontrar el tiempo es el punto donde muchos pueden fallar. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas que nos estresan que no logramos organizar el tiempo, pero vamos a ver que una de las estrategias es priorizar mis actividades y el deporte debería de ser una actividad de lo más prioritaria para todos nosotros, ¿okay? El tercer error sería descontrolar los horarios de comida y de sueño, y es algo que se da mucho y cada vez más en la sociedad en la que vivimos. Los ritmos de comida, como tarde o no como, no almuerzo y después solo ceno, o no desayuno y voy directamente al almuerzo, ¿verdad? Y los ritmos de sueño. Me duermo de madrugada, me levanto tal vez mucho más tarde de lo normal, o no duermo lo suficiente, ¿verdad? Duermo 4 horas o 5 horas, eso no es suficiente para una persona adulta. Y el no tener rutinas de sueño adecuadas me va a repercutir en mis emociones, en mi estado de ánimo, en mi concentración. Entonces, hace que el estrés sea mucho más, tenga mucho más efecto en mí, porque estoy mucho más sensible de lo normal. Entonces, cualquier cosita que me suceda me va a estresar más si yo no he logrado por una semana dormir correctamente, ¿verdad? Y tenemos que atender este tipo de problemas. El insomnio es un problema silencioso para muchas personas y muchas personas te dicen que tienen años de no dormir, años, y que tienen años de tomar pastillas para dormir y nunca han buscado la ayuda necesaria, no con un psiquiatra, sino con un psicólogo para lograr encontrar qué es lo que está fallando para que no puedan dormir, ¿verdad? Y eso es súper, súper influyente para casos de estrés, ¿ok? Entonces, estos 3 errores también hay que analizarlos, que ustedes mismos vean si tal vez los están cometiendo o los han cometido en algún momento y evitar tal vez cometerlos también en un futuro. Entonces, ahorita ya que hemos hecho como un análisis de la situación, cada uno de ustedes de manera personal debe analizarse, ver en qué punto está y comenzamos con las recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. La primera, ejercicio físico diario. Como les estaba diciendo, el ejercicio viene a sustituir las sensaciones de estrés. Entonces, el deporte hace que liberemos cortisol, adrenalina y noradrenalina. Esas 3 sustancias son exactamente las mismas que yo libero en la fase de alarma del estrés. Entonces, fíjense, es lo mismo, pero lo estoy haciendo de una manera adecuada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer horarios de deporte, y si es diario, mejor. Y si no pueden diario, creo que 4 o 5 días a la semana sería lo más adecuado. Y no buscar excusas, como les digo. Importante que entendamos que no hay que buscar excusas para la práctica del deporte. Segunda recomendación, detectemos los estresores que nos vienen a afectar. Yo no puedo trabajar mi estrés si no sé qué es lo que me está estresando. Y tienen que analizar muchas situaciones, ¿verdad? La vida laboral, la vida familiar, ser conscientes de las situaciones que nos impulsan a comer compulsivamente o, por el contrario, a no comer. Es decir, ¿qué es lo que me está quitando el hambre?
¿O qué es lo que me hizo comer compulsivamente? Para poder trabajarlo. Incluso si estas conductas compulsivas de comida o al revés, o disminución de la ingesta de comida son muy fuertes, incluso deberíamos de llevar un registro de cuántas veces me pasa. Hoy comí, hoy no comí, hoy tuve hambre, hoy no tuve sensación de hambre. Es la única manera de ver los avances en las conductas de las personas, cuando lo tenemos plasmado de manera numérica. ¿Okay? Entonces, no es que un día no quise comer y no tuve hambre, no, no es un día. Es que si por una semana yo he tenido esta sensación de no tener hambre todos los días, es que tengo un problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los estresores para poder trabajarlos. Número 3, técnicas de mindfulness, ¿verdad? Estos son técnicas de relajación. Técnicas de relajación que son bien sencillas. Por ejemplo, sumergir las manos en agua tibia. Miren qué sencillo. ¿Por qué? Porque esto abre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y nos ayuda a relajar el corriente sanguíneo o incluso relajar nuestro cerebro. Algo tan sencillo como sumergir las manos en una panita con agua tibia. Respirar lento, aunque suena muy obvio, es una práctica importante porque cuando estamos estresados, respiramos muy rápido. Pero a veces es algo típico que nos dicen, no, pues eso es lo más normal, pero a veces no lo hacemos o no tomamos conciencia de cómo estamos respirando. La tercera, concentrarnos en observar un objeto natural que nos esté rodeando. Cualquier objeto. Quedan viéndolo y lo analizan por 1 o 2 minutos. Analizan las características, cómo es el color que tiene, qué se imaginan, si tiene brillo, si no tiene brillo, si tiene sonido, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es concentrarnos en algo para quitarle importancia a ese otro estresor que no podemos estar controlando. ¿Okay? Entonces, estamos como distrayendo nuestra mente. Ok, olvídate de lo que está sucediendo, que eso se va a resolver. Pensemos en esto. Y logramos relajarnos. La cuarta, y una que creo que todos alguna vez hemos utilizado, es escuchar música. Porque, como dice ahí, modifica los patrones de pensamiento. O sea, ya no es que me relajo o no me relajo, es que modifica nuestros patrones. Y no tiene por qué ser la típica música relajante o música clásica, música zen, para nada. Cualquier música que les guste. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo. Y ese ritmo nos lo va a ir transmitiendo para lograr relajarnos. Estas técnicas son muy sencillas y las podemos utilizar en cualquier lado en el que estemos o en cualquier momento. Otra de las recomendaciones, aprender a establecer prioridades. No somos superhéroes, léanlo bien ahí, nadie es superhéroe. No podemos alcanzar todo al mismo tiempo. Si al mismo tiempo tengo que estar en clase de guitarra con el niño y al mismo tiempo tengo que estar en clase de arte con la niña, no lo voy a lograr. Entonces, tengo que buscar una prioridad, ¿verdad? Y no es que voy a elegir entre mi hijo o mi hija, para nada, ¿verdad? Pero tengo que ver la prioridad. Ok, yo voy a ir a dejar a la niña y el niño va a esperar 5 minutos o 10 minutos, por ejemplo, ¿verdad? En el trabajo es muy importante esta recomendación de aprender a establecer prioridades. No podemos lograr todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que establecer un orden en el que vamos a ir alcanzando las metas. Y en el día a día de nuestra vida tenemos que tener cuáles son las prioridades y nuestra salud debe de ser una prioridad, no se olviden nunca. Por eso les digo que la práctica del deporte debe estar ahí como una prioridad fundamental del día a día. Y si se tienen que levantar 30 minutos antes, se levantan 30 minutos antes para hacer deporte, pero el deporte tiene que ser una prioridad. Rodearnos de apoyos. ¿A qué me refiero cuando digo rodearnos de apoyo? De las personas que nos rodeamos, ¿verdad? Tienen que ser personas que nos apoyen en estos procesos de estrés, que nos eviten el estrés, que nos den seguridad y facilidades ante el estrés. Si alguien me causa estrés, si alguien a propósito quiere que yo me estrese o no me ayuda a evitar el estrés, eso no es sano para mí y tengo que alejarme de esa persona, así de claro, alejarme. Tenemos que ser conscientes, somos adultos, no somos niños. Con las personas que estemos tenemos que estar porque nos aportan. Y en este mundo en el que vivimos queremos caer bien a todo el mundo y ser amigos de todo el mundo. Y eso a veces no es bueno, porque hay personas que no nos aportan cosas positivas. Como dice ahí, no es sano. Entonces debo de alejarme de esas personas que lo que hacen es causarme o aumentar más estos niveles de estrés.
Dejar la mochila del pasado. Esta situación es muy importante. Cargar problemas emocionales pasados nos va a causar estrés toda la vida. Y esas situaciones hay que olvidarlas. ¿Cómo se pueden olvidar? Ok. O como dice ahí, es necesario vaciar esa mochila. Aceptar lo que ya haya pasado en el pasado, ya lo que sucedió o lo que hice o el error que cometí ya lo hice, pero tengo que seguir caminando hacia adelante sin depender de lo que pasó, porque esa mochila todo el tiempo nos va a estar causando estrés y nos va a estar diciendo qué es lo que hemos hecho mal, nunca lo vas a hacer bien, no lo vas a alcanzar, y eso es la definición de estrés. Recuerden, cuando no tengo los recursos para alcanzar lo que me están exigiendo. Entonces, dejemos y quitémonos esa mochila con los problemas del pasado y si es necesario, por medio de terapia psicológica, pues hay que buscar esa ayuda terapéutica. Conocernos bien. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. A veces nos queremos comprometer con todo el mundo. Sí, te voy a ayudar. Sí, te voy a ayudar. Sí, hombre, no te preocupes, te voy a ayudar. Y a la hora de llegada, a las 6, tengo que estar con 3 personas diferentes porque me comprometí a llevar a la fulana, a ayudarle con un examen al otro y a comprarnos. Entonces, no puedo. Entonces, tengo que conocerme para saber cuáles son mis limitaciones y hasta dónde debo llegar, ¿verdad? Y comprometernos con aquellas personas con las que en realidad queremos comprometernos. Aprender a delegar, fundamental en el trabajo, muy importante. Cuando no somos capaces de hacer todo nosotros, tenemos que delegar en otros compañeros y a veces nos cuesta mucho porque queremos controlarlo todo. Y igual que en la casa, obviamente, en la casa, en la familia, en los estudios, aprender a delegar va a disminuir mucho esos niveles de estrés. Y para terminar, esta frase que quiero que se la guarden bien, no es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante él. El estrés en realidad es algo natural que todos sentimos, pero si no somos capaces de controlarlo, puede tener situaciones o nos puede causar situaciones muy perjudiciales para nosotros mismos. ¿Okay? Estoy ahí contra el tiempo, Helen, creo que faltan como 2 minutos. Sí, no sé si hacemos una nueva, porque tengo comentarios al respecto. Ok, sí, por mí no hay problema, solo que quería terminar, pero sí, por mí no hay problema. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es mandar, ahorita mismo lo vamos a terminar, faltan como un minuto, entonces voy a mandar otra vez un nuevo enlace, ¿ok? Solo quiero ver quiénes están conectados para mandárselos directos. Bueno, se los voy a mandar a todos. Y lo que yo voy a decir es rápido, pues, pero sí quiero dejar ese tiempo abierto por si alguno de los pacientes quiere decir algún comentario también. Ya, entonces, correcto. Ahorita les mando el enlace y nos miramos en 1 minuto. Ok. Está bien.